Terrible, terrible, porque empezamos y seguimos en esta polarización que no le hace nada bien al país y seguimos entrampados. Y yo me pregunto luego de las elecciones, no hemos aprendido nada, no leen bien los números, no están dándose cuenta y continúan. Vea que casualmente, Palmira, luego de estos acontecimientos que se los ha rechazado, salen estos videos. Este video en particular donde sale una calavera bailando, echándole la culpa de todo a la oposición. Y me refiero a la oposición de Lazo con toda la gente que ha hecho o que está llevando a cabo el juicio político, asesores políticos, etcétera, diciendo que, pobrecito, todo esto es porque quieren tumbar al gobierno. Reducir, Palmira, este hecho terrorista, porque yo decía en el noticiero, ¿cómo es posible que estén reduciendo el hecho de que manden sobres y explote, aun cuando no le haya causado gravedad a Lenin Artieda? ¿Cómo es posible que lo reduzcan a la discusión política y no estemos analizando de que esto es terrorismo? ¿O es que, y lo voy a decir, o es que la gente tiene razón cuando empieza a pensar en que son autoatentados o teorías de la conspiración? Palmira. Bueno, las teorías de la conspiración siempre tienen un hueco, ¿no? Claro. Y no solo, digamos, la teoría de la conspiración, sino también la lógica a la que lamentablemente estamos acostumbrados ya desde el gobierno de Lenín Moreno de las cortinas de humo, ¿no? Acordémonos de en plena pandemia del COVID, en los primeros meses de la pandemia, cuando la situación estaba tan dramática, de repente sale el juicio a Correa de una manera express. Bueno, con Lasso hemos seguido teniendo esas experiencias en cortinas de humo, ¿no? Entonces, eso, digamos, siempre están ahí sobre la mesa digamos, están ahí, ¿no? Lo que sí no creo es que debamos entrar tampoco en eso y sí me parece que es más importante leerlo en términos de lo que tú decías de la polarización. Y fíjate que el lenguaje que se utiliza también después de estos mensajes, ¿no? No solo el vídeo de las calaveras, sino todo el lenguaje en las intervenciones, es decir, quieren tumbar al presidente, al gobierno. Esto es un plan que está sistematizado y que está bien orquestado. O sea, ese tipo de lenguaje abona a una lógica del enemigo, a una lógica ya no del adversario político, sino del enemigo. Con el enemigo no se negocia, con el enemigo no se habla, al enemigo se le destruye. ¿Y se le destruye cómo? Pues con terrorismo, con acciones, es decir, toda esa lógica, o sea, ese lenguaje abona esa lógica, que es una lógica perversa, que impide el debate público, porque no es posible tener un debate racional en medio de un ambiente tan tóxico. Y creo que no hay, o sea, esta perversión de llevar todo al terreno político y no solo al terreno político, sino al terreno partidario, que me parece más grave, porque al final, bueno, la política es todo, digamos, y eso está bien. El problema es qué están construyendo con eso o a qué están relegando la política, ¿no? Eso sí me parece que es un problema. Y aquí hay algunos elementos que sí creo que no hay que perder de vista. El uno es esto que decimos de, bueno, la polarización, el nivel tóxico que evita, o sea, que evita que se produzca un debate público como corresponde. Es decir, no hay manera de razonar, no hay manera de tener un buen diálogo. Otro elemento importante es que esto abona un poco al clima de hastío que hay generalizado. Es decir, la gente no confía, si miras los últimos datos, y no solo los últimos, los históricos de confianza, la ciudadanía no confía en ninguna institución pública, no confía en el gobierno, no confía en el presidente, tiene imagen negativa, no confía en la política. O sea, hay una sensación de hastío generalizado. Y esto abona a eso, es decir, abona que todo está mal, todo está embarrado, nada sirve, etcétera, etcétera. Y hay otros elementos aquí quizás, ¿no? Este tema del vídeo de la calavera que sale un poco y esta asociación de la oposición, cuando la oposición, digamos, no lo dicen como para curarse un poco en salud de momento, pero la oposición está mirando al correísmo directamente, ¿no? Claro. Entonces, no olvidemos que esto no es nuevo y que esto tiene un fuerte anclaje en los grandes medios de comunicación convencionales que desde 2000, bueno, digamos históricamente, pero fundamentalmente desde 2016, están ahí como sí, dando mucha cobertura para hacer esta asociación de el correísmo, la corrupción, el El narcotráfico, etcétera. narcopolítico. Eso, la narcopolítica que está asociada al correísmo, ¿no? Entonces, esto, en el fondo, ¿qué significa? Que están haciendo este intento de asociar
bueno, el gobierno este es malo, pero ojo, porque si vienen ellos, que ellos en la oposición y la oposición en el correísmo, si vienen ellos va a ser peor, ¿no? Ujú, Y de hecho lo simbolizan con la muerte, que no hay nada más, digamos, en la cultura occidental no hay nada a la que se le tema más que a la muerte, ¿no? Entonces, ujú. esa asociación, ese simbolismo tiene que ver con eso, Pero con son asustar.